Vamos a ver la medición en epidemiología. La epidemiología es el estudio de la salud, pero en las poblaciones, no en los individuos, lo que incluye el estudio de su frecuencia, es decir, su distribución en la población, y la causalidad, es decir, los factores asociados con la enfermedad. Miremos la frecuencia. Medidas, razón. Una razón es una división en la cual en el numerador está el número de personas con una característica y en el denominador está el número de personas sin esta característica. De esta manera se relacionan estas dos cantidades. Por ejemplo, razón de natalidad masculina en Colombia en el año 2020. Ahí están las cifras. Si hacemos la división, eso nos da 1.05. Multiplicamos numerador y denominador por 100 para que nos dé todo en números enteros y entonces tenemos ahí que nacieron 105 hombres por cada 100 mujeres. Proporción. En este caso, la relación es entre el número de casos que está en el numerador con toda la población. Por ejemplo, proporción de natalidad masculina en Colombia en el 2020. Ahí tenemos la cifra de los nacidos hombres y en el denominador todos los nacidos en ese año. Al dividirlo nos da 0.513, o sea, del total de nacidos, 51.3% fueron hombres. Tasa. En la tasa ya aparece el concepto de periodo de tiempo. Entonces aquí dividimos el número de casos entre la población, pero en un periodo de tiempo. Además, se multiplica por algún número con base de 10 con el fin de dar más claridad a los datos. Por ejemplo, tasa de natalidad en Colombia en el 2020. Tenemos ahí el número de nacidos, tenemos la población total en ese año y entonces al dividirlo eso nos da 0.012. Entonces lo multiplicamos por 1000 y ya tenemos que corresponde a 12 nacimientos por 1000 habitantes en el año 2020. También podría ser, por ejemplo, 120 nacimientos por 10.000 habitantes en ese año. Ocurrencia de enfermedad, prevalencia. ¿Qué es prevalencia? El número de casos en un periodo determinado. En la fórmula vemos cómo se divide el número de casos entre la población en un determinado tiempo. Por ejemplo, tasa de prevalencia del COVID en Colombia en febrero del 2021. Esto es 2.251.690 contagiados divididos entre el total de la población en ese mes y eso nos da 0.0441. O sea que la tasa de prevalencia de COVID en Colombia en febrero de ese año fue del 4.41%, o si se quiere, 441 por cada 10.000 habitantes. Incidencia es el número de casos nuevos. La prevalencia es el número de casos, la incidencia es el número de casos nuevos en ese periodo. Entonces aquí tenemos que dividimos el número de casos nuevos entre la población, pero ojo, es la población en riesgo de enfermar en ese periodo de tiempo, por una base para claridad. Por ejemplo, población en riesgo en enero de este año era la población total menos los contagiados en enero, porque si ya estaban contagiados, no estaban en riesgo de contagiarse, porque ya lo estaban. Hacemos esta resta y nos da estos 48 millones y pico. Entonces, la tasa de incidencia de COVID en Colombia en febrero del 2021 es
el número de contagiados nuevos, que ahí aparece la cifra, sobre el número de habitantes en riesgo en ese mes. Al dividirlo nos da 0.0032, o sea que la tasa de incidencia, o sea, de casos nuevos en febrero del 2021 fue del 0.32%, o sea, 32 por cada 10.000 habitantes. Causalidad. Hay diferentes tipos. Causa necesaria es el factor indispensable para la aparición de la enfermedad. Es decir, si no está, no hay enfermedad. Ejemplo, presencia del SARS-CoV-2 para presentar COVID-19. Si el virus no está, la persona se puede enfermar de cualquier cosa menos de COVID-19. Causa suficiente. Es el factor cuya presencia siempre produce la enfermedad, lo cual es raro. Es decir, si está la causa, está la enfermedad. Ejemplo, ruptura de aorta, muerte. Básicamente, a todas las personas a quienes se le rompe la aorta se muere. En cambio, vea que el SARS-CoV-2 no, porque hay muchas personas infectadas con este virus que no tienen COVID-19, entonces no es una causa suficiente para enfermar. Factores de riesgo. Aquellos que aumentan la posibilidad de enfermar. Por ejemplo, contacto con un contagiado, ser mayor de 60 años, tener enfermedades no transmisibles como hipertensión arterial, diabetes, etc. Factores protectores son aquellos que disminuyen la posibilidad de enfermar. Por ejemplo, la vitamina D disminuye la posibilidad de presentar COVID o la vacuna. Hay asociaciones que son no causales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fuerte correlación entre las dos variables, o sea, cuando la una aumenta, la otra también, pero la relación temporal puede estar invertida, es decir, primero el efecto y después la causa, entonces no es tal efecto. Ejemplo, se encuentra que los niños que juegan fútbol tienen mayor desarrollo motor del tren inferior, pero no se sabe si jugar fútbol mejora el desarrollo motor en el tren inferior, o sea, fútbol causa desarrollo motor, o si los niños con mejor desarrollo motor en el tren inferior se sienten más motivados porque les va mejor a jugar fútbol. Entonces sería al revés, como no se sabe, entonces no podemos hablar de causalidad. La otra es que haya una variable de confusión. Por ejemplo, las personas con pigmentación en los dedos tienen mayor riesgo de morir. Esto es cierto. Pero hay una variable de confusión que es el tabaquismo. Las personas que fuman tienen pigmentación en los dedos y mayor riesgo de morir. Pero ese mayor riesgo no tiene que ver con la pigmentación, sino con el hecho de fumar. Entonces, para evaluar la causalidad se requiere temporalidad, es decir, que la causa debe estar antes que el efecto. Credibilidad, que esta relación causa-efecto debe estar acorde con la teoría científica actual. Evidencia experimental que está confirmada en diversas investigaciones. Fuerza de la asociación, es decir, a mayor factor de riesgo, mayor efecto. Por ejemplo, a más cigarrillos, más cáncer bronquial. Esto se mide con el riesgo relativo y la razón de Mobius. Veamos esta tablita que llaman de 2 por 2 porque por una parte está el efecto y por otro lado está el factor de riesgo. Entonces vemos que hay una fila con factor de riesgo positivo, es decir, las personas expuestas a este factor de riesgo. Hay otra fila con las personas no expuestas. Hay una columna con las personas que sí presentaron el efecto y otra columna con personas que no presentaron el efecto. De esta forma, la casilla A son los expuestos a este factor de riesgo que sí presentaron la enfermedad. La B son los expuestos que no presentaron la enfermedad.
C son los no expuestos, pero que sí presentaron la enfermedad. Y D son los que ni estuvieron expuestos ni presentaron la enfermedad. En esta primera fila, entonces aparece la incidencia de los expuestos, ¿cierto? A, que son los que sí tuvieron el efecto, sobre la población que es A más B de todos los expuestos. Y la segunda es la fila de la incidencia de los no expuestos, quienes sí presentaron el efecto. En el denominador aparece toda la población que no estuvo expuesta. Pongamos un ejemplo. Este es el estudio con el cual ensayaron la vacuna de Pfizer. Entonces vemos que hubo 8 vacunados que presentaron COVID, 18.234 vacunados que no presentaron COVID, 162 no vacunados que sí presentaron COVID y 18.217 que ni estuvieron vacunados ni presentaron COVID. Entonces, la incidencia de los expuestos es igual a 8 sobre el total, que son 18.242, lo cual nos da 0.04%. Y la incidencia de los no vacunados son 162 sobre la población, que fueron 18.379. Esto nos da 0.88%. Bien, entonces el riesgo relativo es la relación entre el riesgo de enfermar del grupo expuesto, o sea, la incidencia de los expuestos, sobre el riesgo de enfermar del grupo no expuesto, o sea, la incidencia de los no expuestos. O sea, 0.0004 sobre 0.0088, y esto nos da 0.05, o sea, el 5%. Al interpretar el riesgo relativo, cuando este es mayor que 1, quiere decir que hay más riesgo en el grupo expuesto. Cuando este es igual a 1, quiere decir que hay el mismo riesgo en ambos grupos. Y cuando es menor que 1, quiere decir que hay menos riesgo en el grupo expuesto, o sea que se trata de un factor protector. En este caso, entonces, vemos que la vacuna ofrece un 95% de protección contra el COVID, es decir, disminuye el riesgo al 5%, o lo que es lo mismo, aumenta la protección al 95%. Estas formas de evaluar la asociación tienen relación con el tipo de investigación. En los estudios de cohorte, donde se coge un grupo expuesto y un grupo no expuesto, por ejemplo, expuesto a la vacuna y no expuesto a la vacuna, y se mira en el tiempo a quién le aparece el efecto, o sea, cuántos tienen la enfermedad en el futuro de los expuestos y cuántos de los no expuestos. Esos son estudios de cohorte. Cohorte significa un grupo que comparte una característica. El grupo expuesto comparte que todos fueron vacunados y el grupo no expuesto comparte que no fueron vacunados. Y hacia el futuro se mira a quién le da COVID sí y no en un grupo y en el otro. En este caso se utiliza el riesgo relativo. Pero hay otro tipo de estudios muy común, que es el estudio de casos y controles. En este caso es al revés. Se mira quiénes ya tienen el efecto, por ejemplo, quienes ya tienen COVID, y se mira quienes no tienen COVID, y se mira hacia atrás qué factores de riesgo o factores protectores hay en el uno o en el otro. De esta manera, por ejemplo, se vio que los que tenían COVID en su mayoría eran mayores de 60 años y tenían enfermedades de transmisión no transmisible, etcétera, comparados con los no expuestos. En este caso se utiliza la razón de momios, que momios quiere decir más o menos probabilidad, o odds ratio. Esta razón de momios es igual a A por D sobre B por C, como ustedes pueden apreciar ahí, y que corresponde a la tablita que ya vimos, y es más o menos lo mismo que el riesgo relativo. Finalmente, hay otro tipo de estudio, que es el estudio de corte, donde se da la relación entre la exposición y el efecto, pero en un momento del tiempo, ni hacia el futuro ni hacia el pasado, sino en este momento, o sea que son
transversales y se puede utilizar o riesgo relativo o razón de momios según lo que el investigador considere. Con mucho gusto nos vemos en la próxima clase.